Hola amigos, ya llegamos por fin a nuestro destino. Es un lugar muy especial para nosotros. Ya hemos venido muchísimas veces aquí, nos gusta mucho. El lugar se llama Real del Monte, un pueblo mágico en el estado de Hidalgo. Y bueno, primero vamos a ir a desayunar a un lugar al que hemos venido por muchos años que se llama Pastes Tejeda El Serranillo. Sí, muchas gracias. Bueno, me trajeron enchiladas mineras. Realmente la diferencia entre enchiladas normales es que tiene rábano y aguacate. El chile es un poquito más aguado, pero el sabor de la salsa es prácticamente el mismo. Entonces vamos a probar. Muy rico. Y bueno, ¿por qué vinimos aquí? Aunque no soy muy fan de salir de la ciudad en la Semana Santa, porque pues está mucho más lleno, los lugares están mucho más abarrotados, pero es en esta semana que encontré un poco de tiempo para ver a mi amiga que vive en Pachuca. Normalmente pues estamos bastante ocupadas y no hay mucho tiempo, entonces nos pusimos de acuerdo y pensamos que era una muy buena idea vernos aquí en Real del Monte, aprovechar un poquito y mostrarles un poquito del lugar de este pueblo mágico de Real del Monte. Ahorita todavía no está listo nuestro hotel, está desde las 3 o 2 creo, pero vamos a aprovechar el tiempo y vamos a ir a la mina a ver si está abierta y a ver si se puede visitarla y hablarles un poquito de la historia de este lugar porque se me hace muy interesante. Así que acompáñenme en este día tan especial. Real del Monte, también conocido como Mineral del Monte, es un pueblo mágico ubicado en el estado de Hidalgo, cerca de Pachuca. Este lugar destaca por su historia minera, su arquitectura colonial, sus paisajes de montaña y su neblina constante, que le da un toque muy misterioso. Fundado como asentamiento minero desde la época colonial, el pueblo alcanzó su mayor auge en el siglo XIX. Con la llegada de los ingleses, quienes vinieron a trabajar en las minas de plata, que fueron de las más importantes del país. La minería ha marcado profundamente la identidad del lugar, tanto en su economía como en su cultura y costumbres. Se rompió. Sí, muchas gracias. Nos encontramos en la mina de Acosta, ubicada en Real del Monte, Hidalgo. Es uno de los sitios más emblemáticos y visitados del pueblo. La mina estuvo en funcionamiento durante más de 300 años, desde el siglo XVIII hasta 1985. Actualmente ha sido reconvertida en museo. Bueno, ahorita vamos a entrar aquí a la mina para un recorrido, para que nos den toda la explicación sobre los trabajadores de mina, cómo funcionaba este lugar cuando estaba en operación y todo lo demás. ¿Se hace frío? Vamos a caminar 450 metros lineales y al final vamos a estar en otra mina, en la mina la dificultad, pero a 120 metros de profundidad. La plata se fue, aquí no se quedó, se lleva a la Ciudad de México, a la Casa de Moneda, en muchos lugares del mundo, pero aquí no se quedó nada. Si en la mina tengo una piedra de ese tamaño, 50, 70 metros, te perfora la cabeza. Con guaraches, descalzos, con el sombrero, con la vela, en tu espalda cárgate hasta 100 kilos de mineral. Esta se llama eyeliner, perfora hacia enfrente, la espiga hacia arriba y la pistola hacia abajo. Son como 70 kilos. Llegamos, perforamos, colocamos dinamita, los detonadores, la cañuela y la prendes y córrele. En 5 minutos esto se viene para acá. En el 2005, por este carrito, solo obtienes 1 gramo de oro.
sales de cuarzos, plata, pero aquí te muestra otros minerales que no lo ves con esta luz. Da un anaranjadito, pero ahí no lo ves. Ah, ya. Y ve el punto aquí. ¿Tampoco tenían esa luz morada? No, ahora se Creo que ya llegamos al final del túnel. Estamos en el nivel 120 de la dificultad. Y aquí tenemos esta banda de acero que está tejida a manos. Ay, ya salimos, qué rico. Qué rico en el sol. Sí está muy congelado ahí abajo. Y sales ya en el solecito y ya otra cosa, totalmente. Bien rico. Vamos a dejar los quesos. Bueno, ya salimos de la mina. No es la primera vez que vinimos aquí y yo siento que cada vez cuando vengo me impresiono mucho. Qué interesante fue la explicación que recibimos de nuestra guía, la señora Cosmelia, quien además de dar una breve pero completa explicación de cómo funcionaban las minas en el pasado, también comparte un poco de las condiciones de trabajo de los mineros en el pasado. Se ve que es un labor muy pesado para las personas que han trabajado aquí durante muchísimos años. La mina de Acosta fue una de las minas principales de Real del Monte, junto con la mina La Dificultad, la mina de Dolores, la Purísima Concepción y San José La Rica. Algunas de estas minas ya eran explotadas desde antes de la llegada de los ingleses, en 1824. Como dijo la persona que nos guió, pues toda esa plata que sacaron de aquí ni siquiera se quedó en México, se fue obviamente a Inglaterra y a España, pero pues el lugar está increíblemente hermoso, ahorita lo tienen bien cuidado, entonces lo recomiendo mucho para visitar. Y bueno, hablando del clima de aquí de Real del Monte, es bastante frío, dependiendo obviamente de la época del año. Ahorita en mero calor, pues está bastante calientito, yo creo que unos 25, 20 grados. Pero en invierno llega la temperatura hasta 5 bajo cero. Está bastante frío debido a que es uno de los pueblos con mayor altura aquí en México. Siempre es el clima bastante frío, con muchas nubes y bastante humedad. Entonces en las casas se siente bastante fresco. Y bueno, hablando de la altitud, aquí en la mina de Acosta estamos a 2.620 metros sobre el nivel del mar. Y eso que no estamos en la parte más alta del pueblo, porque me imagino que en las partes más altas pues son como 100 metros más, mínimo. Y bueno, yo creo que ahorita ya vamos a ir al hotel a ver si está ya lista nuestra habitación. Les voy a mostrar qué hotel reservamos, así que vamos a ver juntos. Ahí dice no corro y iba a correr. Y huele bien rico aquí, ¿verdad? Por los pinos. Se siente el aire bien fresco. Pero no sé si se puede subir aquí. Ahorita me van a regañar. Ah, sí se puede subir, pero de este lado. Y ya me estoy subiendo por acá. Esto es resbaloso. Oye, está bien bonito. Pero creo que no está la recepción por acá. Pero es por acá. Hola, buenas tardes. Para allá. Ah, vale, gracias. Hola, buenas tardes. Tenemos reservación a nombre de Julia, por favor. Por favor, ¿me puede poner su correo, teléfono, el color y el modelo de su vehículo? Hasta la firma está abajo. Ahorita no tienen tanta gente, ¿verdad? Ahorita no, pero la semana pasada sí estuvo bien. Ah, sí, me imagino. Meras vacaciones. ¡Oh, mira esa vista! ¡Qué bonito! Oye, se ve súper acogedor. Hay 2 camas porque obviamente venimos con los niños. No sé dónde se prende la luz. Miren, qué bonito. Me encanta, ¿eh?
Está como muy rústico, no sé si se ve, pero el techo está como de madera y en general todo está como estilo rústico, hasta huele a madera. Bueno, nada más para aclarar, no es ninguna colaboración. Es la primera vez que visitamos ese hotel, pero pues ya saben que yo siempre les recomiendo lo que sí realmente nos gusta. Obviamente todavía nos falta dormir aquí, pero hasta está como bastante cálido, como pega bastante luz. Yo he leído que aquí en Real del Monte en general los hoteles son bastante fríos, frescos, pero aquí se siente súper calorcito. De hecho aquí creo que es un baño. Vamos a ver. Ah, está súper amplio. Ya me voy. Y bueno, ya vinimos aquí al centro. Y les quería platicar que Real del Monte también está considerado como la cuna del fútbol aquí en México, ya que fueron los mineros ingleses quienes con su llegada en el año 1824 introdujeron este deporte en el país. Desde ese año se jugaban partidos informales entre los mineros y de ahí surgieron los primeros clubes de Pachuca. De hecho, se dice que el primer partido de fútbol que se jugó en el país tuvo lugar en la mina de Dolores. Uno de los lugares más emblemáticos es el Panteón Inglés, un cementerio en lo alto del pueblo, donde descansan muchos de los mineros ingleses que vivieron y murieron en Real del Monte. Las tumbas están orientadas hacia Inglaterra. Y el ambiente del lugar es tranquilo, rodeado de árboles y lleno de historia. El centro de Real del Monte es encantador. Sus calles empedradas, casas con techos rojos, inclinados de estilo europeo, y balcones llenos de flores, crean el ambiente muy pintoresco. Uno de los sitios más importantes es la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, también conocido como el Templo de Nuestra Señora del Rosario, que fue construido en el siglo XVII. Y de hecho el centro está tan hermoso que en cualquier parte de aquí se puede tomar muy bonitas las fotos. Aquí, por ejemplo, en el letrero de Real del Monte. Y uno de los elementos más característicos de aquí de Real del Monte son los pastes. De hecho, ya tenemos muchísimo hambre, entonces vamos a ir a probar unos que nos recomendaron ahí en la mina donde fuimos. Son los de la mina Dificultad, así que vamos a ir a probar a ver qué tal. Bueno, como no nos dejaron comer ahí adentro y ya estaban cerrando, vamos a probar pastel aquí en el coche. Está calentito. Está muy rica la masa, ¿eh? Todavía no llego al relleno, pero la masa está rica. Bueno, tenemos muchísimo hambre también, ¿verdad? Ya son casi, ¿qué? 6:30 y no hemos comido, entonces me sabe súper rico. Pero realmente, bueno, nuestros pastes favoritos son Real de Plateros. Vamos a ir a ver si están abiertos. Hola, buenas tardes. ¿Todavía tienen de todo? Sí, para comer aquí, por favor. Vale, gracias. Sí, mejor aquí, mira, porque ya hace mucho frío allá afuera. Ay, qué bonito. Muy bonito. Bueno, ya vinimos aquí a Real de Plateros, sí estaba abierto, de hecho tiene un balconcito bien hermoso, con la vista a las montañas y de hecho estamos casi en el mero centro. Lo que también les quería platicar es que los pastes fueron una aportación de los ingleses también.
como el fútbol. Y yo me imagino que todos los mexicanos han probado alguna vez en su vida los pastes, pero para quienes no los hayan probado, son como tipo empanadas. Hay como salados y también dulces de diferente sabor. Ahorita vamos a probar. Bueno, ya hemos probado de aquí. Como les comenté, Real de Plateros son nuestros pastes favoritos, que también están en la Ciudad de México. Y de hecho nos acaban de platicar para qué sirve la trencita esa que va como al borde del pastel, porque cada quien como que tiene su propia teoría de su existencia. Hay algunos que dicen que es como nada más para cosas decorativas, digamos, para que sea más bonito. Otros dicen para que no se abra el pastel y no salga el relleno. Pero hoy nos platicaron que esta cosita servía para que los mineros que comían en sus minas, abajo de la tierra, con todo sucio, con manos sucios, pues se agarraban de esta orilla y pues podían comer así sin ensuciar, digamos, todo el paste. Será como una forma más higiénica de comer. No comían esa orilla, después la tiraban, pero bueno. No sé si ustedes tienen su teoría. Escríbanme en los comentarios a ver qué piensan ustedes. Muchas gracias. De hecho, mira, ningún paste tiene esa orilla. Lo que pasa es que sí, hay algunos pastes tradicionales. El más tradicional es papa con carne, ¿no? Entonces es el casi único que tiene esa trencita. Creo que también de frijol, ¿verdad? Tenía esa trenza. No estoy segura. ¿Esa orilla? No. Bueno, mi esposo dice que no. Que nada más de papa con carne. Está riquísimo, amigos. Espérame. Estoy comiendo de atún con papa y tiene como picosito. Pica rico. Pero uno de mis favoritos también es de manzana. Sabe riquísimo. Muchas gracias. Hasta luego. Y bueno, amigos, ya estamos de vuelta en el hotel. Ya vamos a descansar. Hoy fue un día muy interesante, lleno de cosas y obviamente ya muy pesado y estamos muy cansados. Entonces ya vamos a descansar, ya que mañana tenemos que levantarnos muy temprano. Voy a ver a mi amiga en la mañana y luego ya nos vamos de regreso a la Ciudad de México. Así que, amigos, cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en el próximo video.